Muy buenas noches, hermanos. Señor los bendiga grandemente. Esta noche nuevamente estamos en el estudio bíblico y esta vez revisando las cartas del apóstol Juan, que entre otras cosas vamos a ver algunos detalles en estas cartas que tienen mucho mensaje y se refieren al discípulo amado por el Señor, que es en el Evangelio así se lo identifica al apóstol Juan. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, como siempre, por esta oportunidad que nos das de poder escudriñar tus escrituras. Y esta noche, Padre amado, bendito Dios, poder escudriñar las cartas del apóstol Juan. Ayúdanos, Señor, a discernir, a profundizar. Sí, papito, sí. Ayúdanos, Señor. revélanos, Señor amado, para discernir el mensaje de esta noche, Padre Santo. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, podemos afirmar lo siguiente. Este libro, que es llamado, digamos, la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, el autor no se identifica. Ese es interesante este punto. No escribe un saludo para sus lectores y tampoco se despide al final, como es el caso, por ejemplo, de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre empezaba sus cartas identificándose él al principio. Ahora bien, el primer libro, la primera es conocida como la primera epístola, la primera carta universal del apóstol Juan, es un mensaje a un grupo de cristianos que él llegó a conocer muy bien. Fundamentalmente debemos discernir lo siguiente, que el tema principal es el amor de Dios para con nosotros, el amor que debemos tener por Él y el amor que debemos tener los unos para con nosotros. En síntesis, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Pero también otro aspecto que considera el apóstol Juan en su carta, que Dios también es luz. Nosotros debemos vivir siempre en la luz, y así estar unidos los unos con los otros. Por otro lado, el autor previene a sus lectores contra la falsa doctrina de que Jesucristo no se hizo en verdad un ser humano, sino que tenía simplemente apariencia humana. Esta es una falsa doctrina, falsa enseñanza, que empezó lamentablemente a regarse en el tiempo bíblico, pero hasta hoy, digamos, hay lo que se llama, es una doctrina falsa que el autor previene, ¿no? Porque es inspirada por un espíritu de error. Es una parte de la doctrina de demonios. Amén. El Señor Jesucristo no solamente vino en espíritu, el Señor Jesucristo vino en carne. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, uno de los propósitos también de esta carta, precisamente, es el de afirmar tal verdad, tal principio bíblico. Amén. 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 Ahora, vamos a dar inicio entonces esta noche a Primera de Juan. El autor escribe en nombre de los apóstoles, los primeros seguidores de Jesucristo. Ellos fueron los testigos que acompañaron a Jesús y quienes vieron y oyeron lo que él hizo y enseñó. Por eso, él como apóstol tiene autoridad para decirles a sus lectores lo que deben creer y hacer. Empieza diciendo entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Amén. Ya, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. 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 El autor, si bien no se identifica, tampoco dice a quién escribe. Lo que hemos visto, dice el autor, habla en nombre de los primeros seguidores de Jesús. Ustedes saben que el Señor, cuando manifestó, escogió a 12 de sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Amén. Ahora bien, dice más adelante, en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, a partir del versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan, ¿qué es lo que dice la palabra? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Es un término que el apóstol Juan va a utilizar con frecuencia. No hay ningunas tinieblas en él. Y a partir del versículo 6 encontramos aspectos que se relacionan a lo que podamos confesar, lo que podamos decir, o lo que podamos creer. Versículo 6. A partir del 6 hasta el 10 vamos a encontrar algo extraordinario. Miren ustedes, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos y afirmamos y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, podemos también entrar en un error y decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Así es. Amén. Así es, sí. Pero si reconocemos esto, si confesamos, versículo 9, este es algo que voy a pedirte que subrayes, porque 1:9 es demasiado importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso es ese versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ahí encontramos lo que muchas veces refuta lo que significa la confesión auricular a un hombre. En la religión en la que nos encontrábamos en otro tiempo, enseña, ¿verdad?, que el sacerdote es el que, al sacerdote confesarle, y el sacerdote es el que absuelve. Pero aquí no. Aquí la palabra dice, si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Vamos un minutito al Salmo capítulo 32, versículo 5. Amén. Para encontrar, porque aquí hay un principio que nosotros vamos a utilizar con frecuencia. La palabra confirma la palabra. Y encontramos en el Salmo capítulo 32, versículo 5, algo que se relaciona a esto. Mira lo que dice el salmista David. Salmo
32, versículo 5. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como en el Antiguo Testamento ya, ese principio era válido, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Ahora bien, versículo 10 termina este capítulo 1 de Primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quien dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo para limpiarnos de todo pecado demuestra que todos somos en verdad pecadores. ¿Dónde está eso? Romanos 9, adelante. Romanos 3, 9. Romanos 3, 9. Siempre vamos a apoyar aspectos. La palabra, siempre hay un principio que vas a recordar con frecuencia. La palabra confirma la palabra. Romanos 3, 9. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10 es para aquellos que andan diciendo que no, que esto, que lo otro, que... No hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. Amén. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amén. Entonces, definitivamente no hay justo uno solo, ¿no? Es más, el salmista David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos en pecado, con la naturaleza caída, inclinada al pecado. Por eso es tan importante nacer de nuevo, que esa vieja naturaleza con la que nacimos, heredad, ¿no es cierto?, de Adán, naturaleza caída, ¿no? Entonces tenemos que nacer de nuevo. Por eso vamos a volver al versículo 10, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ven? Entonces, hermanos queridos, vamos a entrar ya al capítulo número 2 de Primera de Juan. Primera de Juan. El apóstol Juan, al iniciar el capítulo 2, lo hace de una manera cariñosa, cuando el autor, tal vez ya mayor, muchas veces los registros han quedado como que estas cartas las he escrito cuando el apóstol Juan se encontraba ya avanzado de edad, ¿no?, de anciano. Se dirige de esa forma a los hermanos en Cristo. Entonces, empieza diciendo aquí en el capítulo 2 del capítulo 1 del capítulo 2 del versículo 1 de Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ahora bien, justamente este versículo se relaciona estrechamente, ¿no?, por ejemplo, con las palabras que el Señor mencionó en el Evangelio, porque estamos ahorita en las cartas, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. El término griego es el mismo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Yo os rogaré, cuando dice, vamos a leer el 15 más, cuando les da la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y el versículo 16 que dice, y os rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Subraya eso, otro consolador. Paracletos es un término griego, para que esté con vosotros para siempre. Amén, para siempre. ¿Ya? Él había prometido que enviaría a un consolador, pero que otro término para esta expresión es abogado, ¿no es cierto? O consejero, o defensor, ¿qué tal? ¿Qué le parece? O sea, atributos del Espíritu Santo. Es defensor, es consejero, es abogado. ¿Amén? Amén. Entonces, de esa forma es que el apóstol Juan relaciona esto que ya el Señor había prometido en los días de su carne. Y vamos a volver a 1 de Juan, capítulo 2, pero entrando ya esta vez al versículo 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, no, sino también por los de todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, propiciación. ¿Qué entendemos por esto? Que Él se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados. Es el sacrificio propiciatorio. Él es el Señor Jesús que se ha ofrecido en lugar de, en vez de. Es la propiciación. Amén. Por nuestros pecados. En vez de que nosotros seamos castigados, sobre Él cayeron todos los pecados del mundo. Amén. Él pagó por todos los pecados del mundo, y no solamente, por eso dice, no solamente nosotros, sino de todo el mundo, ¿no? Ahora bien, gloria al nombre del Señor. Esto mismo encontramos también, si vamos a relacionar con otros pasajes, Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 3, 25. Amén. Cuando dice, a quien Dios puso como, vamos a leer desde el 20, para que entendamos mejor, desde el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, es la propiciación de la que habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Y por eso, volvemos al versículo 2, por eso dice, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entramos al versículo 3 del capítulo 2 de 1 de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, una de las formas que se expresa que conocemos al Señor es si guardamos sus mandamientos, o sea, si obedecemos sus mandamientos. Ahora bien, en esencia, ¿cuál será el mandamiento fundamental que el Señor tiene para nosotros? El amarse los unos a los otros. Amén. Por eso, más adelante vamos a ver un pasaje, vamos a adelantarnos un poquito a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, ¿no? Dos hojitas más adelante de su Biblia, 3, 23, que dice, y este es su mandamiento. ¿Qué había sido? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es fundamental, hermanos, porque si no tenemos simplemente una religión, nada más, una más de las tantísimas religiones. Ese es el fundamento. Dios es amor. ¿Amén? Porque el versículo 24, ¿qué dice más adelante?
El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Ven? Entonces es importante mencionar esto cuando el apóstol Juan, ¿no es cierto?, lo enfatiza, ¿no?, que en esto sabemos, versículo, otra vez, 1 de Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, vas a subrayar este versículo 4, por favor. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¡Qué increíble! Amén. Amén. No podemos decir que le conocemos si no guardamos sus mandamientos. Y otra vez revisamos lo que hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer de nuevo. Mire cómo vez tras vez se relaciona una cosa con la otra. 1:6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿No? Entonces estamos simplemente, somos de boca nada más, ¿no? Ahora bien, vamos a volver otra vez entonces. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y esto es tremendo. El versículo 6 es tremendo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sí, nomás. Y hay momentos en los cuales podrás preguntarte, y lo que estoy haciendo, si el Señor estuviera, ¿cómo haría? ¿Haría el Señor lo que estoy queriendo hacer? Porque debe andar como Él anduvo. Pedirle al Señor sabiduría. Enséñame. Hay algo que en este momento quizás podamos afirmar lo siguiente, amados. Hay una oración cortita que tú la puedes hacer de corazón. Señor, permite, Señor, que haz en mí, Señor, lo que es agradable a ti, Señor. Haz en mí, Señor, lo que es agradable a ti. Ahora, esa oración pequeñita tiene que tener un basamento bíblico. Y vamos a ir rápidamente a Hebreos, capítulo 13. Lo hemos revisado cuando estudiamos Hebreos capítulo, vas a revisar también tus apuntes. Hebreos capítulo 13, ¿no? ¿Qué dice el versículo 21? El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 13, Hebreos 13, 21. Vamos a leer despacito. Yeah. Os haga aptos. ¿Qué es aptos? Capaces. Habilitados. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Escucha, iglesia. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Amén. ¿Qué les parece? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Por eso, esa pequeña oración dice: haz en mí, Señor, según tu voluntad, ¿no? Para hacer, haz en mí, Señor, lo que es agradable a ti. Haz en mí lo que es agradable a ti. Para que podamos, por su Espíritu Santo, andar como Él anduvo. Vamos a entrar al versículo 7 de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. El subtítulo en su Biblia, ¿qué dice? El nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Ahora bien, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. En realidad, no le está aumentando al Señor el mandamiento, sino el mandamiento antiguo
que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué te parece? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo que les decía con frecuencia a los fariseos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en el Evangelio de Juan precisamente? Cuando sana a un joven que nació ciego y decían, este nació ciego por el pecado de sus padres, por su propio pecado. Y le dice, no, ni por sus padres ni por él, sino para que las obras de mi Padre se manifiesten en él. Cuando lo sana y todo el Señor a este joven, empiezan a hacerle problemas. ¿Quién es esto? Que los religiosos no querían aceptar que era el Señor el que lo había sanado. Entonces dice, vamos a ver un ratito ese pasaje, por favor. Evangelio de Juan, es tremendo, lo puedes leer in extenso, es muy bello ese pasaje, que lo vemos y lo vemos de nuevo y revemos porque es precioso realmente, ¿no? Entonces, gloria al nombre del Señor. Eso, gloria a Dios. Bien, vamos a irnos a Evangelio de Juan, capítulo 9. Vas a leer desde el versículo 13 adelante lo que acontece con este joven, este hombre que nació ciego. Amén. Pero vamos a leer desde el 1, ¿no? Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos y Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este punto podemos nosotros discernir que a veces hay personas que cuando tienen alguna situación, una prueba, dice, ha pecado, o por pecado, ¿no es cierto? En este caso no siempre es así. Este joven nació ciego, ni por los pecados de él, ni por los pecados de sus padres. Entonces va y en fin, una serie de cosas que van sucediendo y lo sana a esta persona. Amén. Pero los fariseos que andaban molestando ahí interrogan al ciego sanado y es algo maravilloso como el Señor permite que esta persona, ¿no? Que a ver, vamos a ir leyendo desde el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Estaban tan ciegos, el celo farisaico los cegaba de tal manera que ese legalismo absoluto los hacía ciegos realmente para no ver algo tan maravilloso. Porque lo que debían admirar es que estaba sano. ¿Cómo ves sano? Que el día de reposo estaba más en el asunto. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Cuando está el Señor Jesús presente, siempre hay disensión entre aquellos que lo aceptan y aquellos que lo rechazan. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y qué dijo él? Es profeta. Ahora bien, aquí hay un punto importante. La revelación fue gradual. Este joven no sabía del Señor Jesús. Nada.
Lo sanó, pero ya no estaba ahí el Señor. ¿Y quién es el que te ha sanado? El que te ha sanado es un profeta. Ya, de alguna manera, no es simplemente un hombre. No es alguien llamado Jesús, sino es profeta. Porque tiene que haber algo, un profeta. Ya, ¿no? Pero necesitaba más revelación. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo del que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Tenían miedo, porque para un judío promedio ser expulsado de la sinagoga era terrible. Entonces de miedo dijeron, no, pregúntenle a él. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar. Este es hermoso este capítulo. Volvieron a llamarlo al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Miren ustedes cómo puede ser la ceguera espiritual. Dice, ¿cómo ellos pensaban que podía darle gloria a Dios afirmando, haciéndolo quedar mal al Señor? Esa era la forma en que ellos consideraban que este hombre iba a dar gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Da gloria a Dios, él es un pecador. Entonces este joven les da una lección extraordinaria. Él respondió y dijo, a ver, un ratito. Si es pecador, no lo sé, y subraya esto, porque puede ser para tu vida, para tu testimonio personal. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Podemos decir lo mismo? Una cosa sabemos nada más. Cuando nos vienen y nos dicen que has cambiado de religión, que una cosa sé, estaba ciego y ahora veo. Más sencillo. Mira, este joven, este hombre, no tenía no era letrado como los otros, no tenía estudios, pues tenía la sabiduría de Dios. Pero otra vez, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis hacer otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Le injuriaron, ya estaban enojados los otros, ¿no? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. A ver, ese, de atrevidos. Y ahí viene la sabiduría que viene de lo alto. Dice que el Señor hace sabio al sencillo. Amén, sí, Señor. Versículo 30 dice algo maravilloso. Respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes han repasado, nunca han podido hacer lo que aquel que dicen que es pecador, que es esto, que es el otro, me abrió los ojos. Sabemos que Dios, y mira esto más, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué te parece? Temeroso de Dios y hace su voluntad. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Quizás ha sido lo mejor que le ha podido pasar a este hombre, que lo expulsen de esa sinagoga de Satanás, porque era una sinagoga de Satanás, eso no es cierto. Pero vamos a un poquito trabajar la imaginación. Imaginándonos a esta persona que es expulsado, no debe ser nada agradable. Entonces seguramente estaría ahí sentadito, estaría meditando en sus caminos, ¿no es cierto? Claro. Pero hay un detalle, los detalles en la Biblia son muy importantes, los detalles. ¿Qué dice más adelante? Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué decimos detalles?
oyó primero el Señor que lo habían expulsado. ¿Se fue indiferente? No. Hallándole. No, Entonces quiere decir que lo ha buscado. Lo ha buscado. Lo buscó. Aleluya. Hallándole, dice, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta? Ya no era solamente aquel llamado Jesús, no solamente un profeta, sino ya le revela y le dice, ¿crees tú? En el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? O sea, el Mesías Jesucristo. Respondió, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Es uno de los pasajes más bellos de los evangelios. Amén. Amén. Ahí está. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos esto? Para esto he venido, para que los que no ven sean, los que tienen enfermedad de ceguera sean sanados, pero aquellos religiosos que tienen ceguera espiritual y endurecidos sean cegados. Si no quieren creer, pues. No quería No acepta, creer. ¿No hay más ciego? No abre que el que no quiere ver. Claro. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es la ceguera espiritual. ¿Qué tal? Porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿De qué les serviría a los fariseos o varios de ellos tener una vista 20-20? Vista de lince, si estaban ciegos espiritualmente. A esto se refiere el apóstol Juan. Cuando está aquí, vamos a volver a Primera de Juan, a capítulo 2, versículo 11. A eso se refiere. Para entender este versículo es necesario que lo leamos lo que hemos visto de Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, ¿qué significa aborrecer? ¿Qué significa aborrecer? El que aborrece a su hermano. Esto, hermanos, por favor, es bien sutil, el enemigo es bien sutil. Aborrecer, hermanos queridos, es no soportar. Cuando la Biblia dice soportar unos a otros vuestras falencias, ¿no es cierto? ¿No? Es empezar a hacer acepción de personas, ¿no es cierto? Empezar a mirar chueco a algunas personas, a aceptar a unas y no a otras. Eso es aborrecer. Eso es aborrecer. Mirar encima del hombro, como menos. Ay, es terrible. No hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas, porque al hacer acepción de personas estás aborreciendo, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Noten ustedes los grados que utiliza aquí el apóstol Juan, ¿no es cierto? En el sentido de que hay grados de crecimiento. Amén. ¿Amén? Ay, Sí. ¿Cómo nacemos al Señor? Bebés. Bebecito. ¿No ven? Ujú. Porque, viejitos, ¿no? Vuestros pecados han sido perdonados. Padres, ya son mayores, ya tienen tiempo en el Señor. Conocéis al que es desde el principio. Jóvenes, los que están entre los bebés espirituales y los padres y los mayores, la parte intermedia, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dice, Yo, hermano. ¿no? Amén. Amén. A vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros.
y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso. Ahora bien, a partir del versículo 15 es uno de los pasajes extraordinarios que nos permite identificar lo que a veces no siempre se identifica bien. ¿En qué sentido? Cuando se ve, por ejemplo, ¿qué es mundo, para empezar? ¿Qué es la expresión mundo? Porque si nosotros leemos así, sin profundizar, así muy livianamente, hasta podríamos pensar que hay contradicción en la Biblia. A ver, ¿cuál es el pasaje que todo el mundo conoce casi? El más conocido. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tanto amó Dios al mundo. Eso dice, ¿verdad? Sí. Pero aquí dice, no améis al mundo. Vamos a ver un ratito. Pero si Dios ama al mundo, como en Juan 3:16, pero aquí dice, no améis al mundo, en el versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan. Sí, no améis al mundo. ¿Habrá contradicción? No. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí el subtítulo en su Biblia, ¿qué dice? El anticristo. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora bien, en este punto, amados, yo creo que es necesario aclarar. El anticristo mismo en sí es aquel personaje que se va a manifestar después del arrebatamiento. En la gran tribulación, él va a ocupar, digamos, un sitial de dominio mundial, ¿no es cierto? Va a dominar el mundo antiguo, el mundo posterior al arrebatamiento, ¿no? Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que habla de la bestia que sube del abismo. Entonces, es importante aclarar acá, porque hay algunos hermanitos que un poco se confunden. Dicen, pero ya aparecieron varios anticristos, ¿no? Lo que sí han aparecido son personas que se oponen a Cristo, en quienes se está operando el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Personajes, por ejemplo, gobernantes que en determinados lugares persiguen a la iglesia, en Corea del Norte, en varios lugares de Medio Oriente, ¿no es cierto? En Afganistán, etc. Irán. Ahí están operando, son verdaderos anticristos, porque están operando ahí el espíritu del anticristo. Así como hay los hijos de Dios, que somos nosotros, en quienes está el Espíritu Santo, en esos otros los hijos del diablo, en quien opera el espíritu del anticristo. A esos anticristos se está refiriendo el apóstol Juan. No ese personaje definitivo y último que va a estar en el tiempo de la gran tribulación y que va a reinar sobre toda la tierra. Amén. Pero la primera señal para que realmente sepamos que es realmente el verdadero anticristo. Tiene que producirse el arrebatamiento. Primero va a prohibir, pero esto, ¿no ve? Está apareciendo ya, hay varios lugares donde... pero es que ya no va a haber la vida, es decir, va a ir contra la vida. Correcto. Ya cuando aparezca este personaje que va a reinar sobre toda la tierra, le van a dar el poder, Satanás mismo le va a dar su poder para que reine sobre toda la tierra, el reino del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces va a tener su propia religión, su propia... Él va a hacerse pasar por Dios, va a entrar al templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿no? Y le van a hacer imagen, le van a mandar a hacer imagen a la bestia. Pero es una imagen que no es un estuco, que lo hemos ido viendo ya cuando veíamos los Tesalonicenses, ¿no es cierto? Entonces todo eso es que debemos nosotros entender y diferenciar, ¿no? Una cosa es, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos compartido, lo volvemos a decir,
Una cosa es el espíritu del anticristo, que está operando en gobernantes, operando por ejemplo, en sectas, herejías, en doctrinas de demonios que contradicen la palabra. Ahí está operando, en el mundo impío está operando el espíritu del anticristo, que está preparando la venida del anticristo como tal, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Amén. 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 Hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A ver, en este punto realmente es necesario discernir con cuidado. Hay denominaciones, iglesias locales, que de pronto se han puesto en la situación de decir que se han ido miembros de esa congregación, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No está hablando de una iglesia en particular, una iglesia local en particular. Está hablando de la iglesia, de la iglesia. La iglesia como tal está extendida en toda la tierra, ¿no es cierto?, a través de iglesias locales. Salieron de nosotros quiere decir que son personas que estaban congregando, estaban en los caminos del Señor, pero de pronto se rebelaron, se endurecieron y salieron. Ya no quieren, ya salieron de la cobertura. Ya incluso la Biblia dice, ya no los puedes considerar ni siquiera cristianos, no, tómenlo como publicanos, dice, ¿no? Una parte de la escritura. Entonces ya son personas que han decidido ya no pertenecer a la iglesia. Por eso salieron de la comunión, salieron de nosotros, ¿no es cierto?, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos en nosotros. En el reino de Dios sabemos, hermanos, por la parábola del sembrador, por las parábolas del reino, sabemos que en el reino de Dios está la iglesia. Pero en el reino de Dios hay semilla y hay trigo y hay cizaña. Y los dos se parecen y crecen juntos. Y hay algunos que directamente se salen ya no quieren saber. Han llegado por motivos que solo Dios sabe. Muchos motivos, incluso tienen motivos erróneos, porque les enseñaron que con Cristo ya no iban a tener problemas. No sé si saben de eso. Hay denominaciones que dicen, cuando tú te conviertes en listo, vas a estar bien, vas a tener plata, no, ningún problema, toda una belleza. A la primera prueba, hermano, ya están chileando. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Porque el verdadero cristiano acepta lo que dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero permaneced. Yo he vencido al mundo. Tú permaneces en mí, tú también vencerás. Pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido, hubieran permanecido. Amén. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Ahora bien, pero vosotros tenéis, ¿qué dice el versículo 20? La unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Si usted quiere poner al borde de su Biblia, no sé. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Amén. No es escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. Nos hemos convertido en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vivimos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a ser arrebatados en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y aquí es terrible, hermanos amados, porque hay sectas que niegan al Hijo. Que son testigos de Jehová. Los mormones.
Entonces, el que niega al Hijo, niega al Padre. Es terrible. Amén. Y ahí está. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis, dice, oído, desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Concluye esta parte con algo precioso que está en el versículo 26 del capítulo 2 de Primera de Juan. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí vamos a aclarar un punto. ¿Por qué? Porque aquí pareciera de que no se necesita maestros, ¿no? Porque si está diciendo, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pues ya se está jubilando. Los maestros jubilados, ¿no ve? No. O sea, todo hermanito que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador recibe el Espíritu Santo. Tiene la unción. Lo que hace el maestro como ministerio, como servicio, no es aumentar a lo que está, sino compartir algo y aclarar. Lo que el hermano recibe por la unción se da cuenta de que es verdad. No sé si me explico. Amén. La unción lo guía ya, pero ese es simplemente guiar, ¿no? Decir esto es así, y el que es de Dios nos oye, ¿no? Porque el que da testimonio en nuestro ser interior es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es decir, lo que hace el maestro es compartir lo que está establecido en la palabra de Dios. Y lo que está establecido en la palabra de Dios lo ha escrito el Espíritu Santo. Espíritu Santo, amén. Confirma lo que ya está el Espíritu Santo. Confirmando. Por ejemplo, ¿qué dice cuando iban a Berea? A ver, vamos a ir a un cachito a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, amén. Hechos de los Apóstoles nos habla de algo que acontecía, ¿dónde? En Berea. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Seguro. ¿Amén? Si alguien puede encontrar 2:43, ¿no? A ver. ¿Has encontrado? Pablo en Silas y Berea. ¿Dónde está? 17:10. Amén, gracias hermano. 17:10. Va a disculpar. Por favor. Hechos capítulo 10. Qué bonito es este pasaje. Hechos 17, versículo 10. Que tiene relación con esto que estamos viendo de la unción. Hechos 17, versículo 10. Aquí nos da la razón, ¿ya? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice? Subraya. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, hay una enseñanza, se coteja con la palabra y por el Espíritu Santo confirma que es así. Que es verdad. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes, ¿no? Pero, entonces, 14. ¿ya? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Pero es importante entender lo siguiente, ¿no? Que otra vez vamos a volver a esa parte donde dice, escudriñándolas para ver si estas cosas eran así. Pablo predicaba, Pablo compartía, pero ellos escudriñaban la palabra para cotejar y si les daba testimonio el Espíritu Santo, lo recibían. Porque el Espíritu Santo nos guía toda
¿verdad? Cuando tú escuchas alguna enseñanza, hermano, y no hay algo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te está redarguyendo, dice, no, esto no, hay que revisar, y algo no está bien, ¿no es cierto? Porque nos guía a toda verdad. Es la unción la que nos guía a toda verdad. Volviendo a Primera de Juan, versículo 2:28, y con esto concluimos el capítulo 2. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por haber revisado una parte ya del Primera de Juan, de las cartas del apóstol Juan, y gracias, Padre Santo, por recibir enseñanza en esta noche, recibir enseñanza en tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad, por la unción del Santo, como está escrito, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, Dios amado. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a continuar en el camino del Señor. Gracias, papá. Gracias, Rey. Gracias. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Todos decimos, Amén. Dios los bendiga Amén. grandemente.